Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de preguntas y respuestas de la Universidad de Costa Rica y específicamente del área de las ciencias. Mi nombre es Ricardo Sandí y voy a ser la persona que va a conducir este ratito que vamos a estar compartiendo con ustedes. El día de hoy nos acompaña un panel de lujo. Voy a ir mencionándolos y tal vez las personas que voy mencionando hacen así para que sepamos quién es. Tenemos, por ejemplo, al máster Carlos Arias Álvarez de la Escuela de Química. ¿Cómo está, profesor? Muy bien usted. Agradecido y contento de estar acá para tratar de dar un poco de información a los estudiantes. Muchísimas gracias. Tenemos también al doctor Juan Gabriel Calvo de la Escuela de Matemática. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, profesor. Tenemos al doctor Rodolfo Fallas Soto también de la Escuela de Matemática. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto, profesor. Igualmente. Tenemos al doctor Andrés Ulloa Carmiol de la Escuela de Geología. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, un saludo para todos los que nos están viendo en la transmisión. Muchas gracias. Tenemos a la doctora Gabriela Chavarría Soleil de la Escuela de Biología. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Un placer tenerla por acá. Tenemos a la máster Jennifer Acuña Larios de la Escuela de Matemática también. Muy buenas tardes, muchas gracias también por el espacio. Bienvenida, profesora. Tenemos a la doctora Adriana Sánchez Chavarría, también de la Escuela de Matemática. ¿Cómo está, profesora? Bien, yo soy Ricardo. Mucho gusto a todos y un placer estar acá. Muchas gracias a usted. Tenemos también a la doctora Carolina Salas Matamoros de la Escuela de Física. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Posteriormente se va a estar uniendo a esta presentación el profesor Edwin Santiago Leandro de la Escuela de Física y la máster Floria Arias Tencio también de la Escuela de Matemática. Entonces, bueno, básicamente el día de hoy lo que queremos es hablar un poco de las carreras del área de las ciencias básicas, que ustedes conozcan un poco de las diferentes variables a considerar para la elección vocacional, ¿verdad? Y que ojalá alguno de ustedes o alguna de ustedes el próximo año nos estén acompañando en la Universidad de Costa Rica en el área de las ciencias, que son una de las áreas más importantes que existe porque es la que genera un tipo de conocimiento muy especial y que sirve para la transformación de las sociedades. Entonces, bueno, les vamos a pedir también que las personas que nos están viendo en redes sociales que vayan escribiendo sus preguntas en la transmisión y pues las que se escriban durante la transmisión en vivo, pues vamos a tratar de darles respuesta aquí en esta transmisión. Entonces, bueno, yo quiero profesores y profesoras que se ubiquen tal vez cuando ustedes estaban en secundaria, ¿ok? ¿Qué era lo que más les gustaba cuando estaban en quinto año? ¿Qué fue lo que les llamó la atención en aquel momento para escoger la carrera que escogieron? Y tal vez empiezo con, no sé, bueno, tal vez si alguno me levanta la mano y dice yo quiero participar y empezamos así, democráticamente. ¿Quién quiere contar? Adelante, profesor. Bueno, para romper el hielo, mi historia es un poco diferente. Digamos, realmente no me concebía como científico. Lo que quería era, digamos, un trabajo que no fuera de oficina, estar en el campo. Me encantaba en su momento la escalada en roca, la aventura, y dije, claro, geología es lo mío. Son las rocas, la naturaleza, volcanes, y fue lo que me catapultó, digamos, a escoger esa carrera. Y una vez que obtuve, no fui a la feria vocacional ni nada, en mi momento iba muy decidido de geología, pero cuando tuve una clase introductoria y mi primera clase de geología dije, esto es lo mío. Y realmente, digamos, pienso que fue una muy sabia decisión. Era geología, había pensado derecho también, pero me fui mucho más al lado de las ciencias y no se parecen tanto. Y digamos, en mi caso,
fue eso, el entorno, poder andar en la naturaleza, volcanes, cuevas, ese tipo de cosas, rocas, lo que me hizo inclinarme hacia un área de ciencias como la geología. Perfecto, muchas gracias, profesor Andrés. Le voy a contar que yo soy un niño que creció en la Universidad de Costa Rica. Mi papá trabajaba en la UCR y mi mamá estudiaba. Y yo entraba mucho a geología y me encantaba ir a ver la colección de rocas que tenían en la recepción. Entonces, al rato hubiera sido geólogo también. Todavía la tenemos y pueden darse la vuelta. Más bien, inclusive a la gente que no se está viendo, hay muchos que han ido a la escuela de geología, pero la feria vacacional es en la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Para los que nos están viendo en redes y se han confundido un poco, en la Facultad de Ciencias está la exposición, aunque si se quieren dar la vuelta en la escuela de geología, es lindísima la exposición que tenemos ahí. Perfecto, muchas gracias. Profesor Carlos, usted había levantado la mano también. Sí, intentaba también romper el hielo, pero bueno, mi caso ya es un poco diferente. A mí siempre me gustó la química, nunca fue algo que fuera difícil, pero en último año de colegio, secundaria, yo no estaba seguro qué quería, realmente. Al final fue fue antes de visitar la feria vocacional que tomé la decisión, pero igual el haber venido hizo que yo estuviera seguro. Literalmente vine solo al stand de química para confirmar lo que yo quería. Y fue el interés mostrado por mi profesor de química en secundaria que hizo que yo de verdad amara la ciencia y querer de verdad estudiar eso. Y mi caso es especial en el sentido de que, bueno, siento que es especial, en el sentido de que yo iba a estudiar química solamente por una rama específica, que es la rama en la que me especialicé. Yo no pensaba que tenía que llevar inorgánica, fisicoquímica, analítica. A mí me da igual, yo estaba enfocado en la química orgánica, era lo que yo quería, y lo demás lo que dije fue, estos son cursos que yo necesito para completar mi carrera y para hacer lo que yo quiero hacer, así que tengo que completarlos, tengo que ganarlos, pero mi enfoque siempre va a ser la orgánica. Entonces ese fue como el drive, el que hizo que yo siguiera en la carrera, aunque siempre hubo dificultades, pero ahí es parte de estudiar en cualquier carrera. Perfecto, muchas gracias, profesor Carlos. Tal vez una persona más que quiera compartirnos un poquito de esa experiencia para poder darle después la palabra ya a Axel para la actividad que sería la introductoria y después continuar con preguntas y respuestas. El profesor Rodolfo levantó la mano. Adelante, profesor. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. En mi caso, ¿verdad? Bueno, es la carrera de educación matemática, que también tiene su componente social, ¿verdad? En esa parte por trabajar con personas y todo. Y cuando yo estaba en el colegio, me gustaba mucho la matemática, pero me acuerdo además que cada vez que el profesor daba el cuadro de balanceo de qué contenidos iban a entrar en el examen, yo empezaba a hacer un examen, ¿verdad? Como un tipo de evaluación para compartirlo a los compañeros en la fotocopiadora. Y luego los compañeros me decían, ¿y por qué no te pones a dar clases? Y bueno, puede ser, ¿verdad? Tal vez. Entonces empecé como a explicar esa parte, ¿verdad? Y cada vez que yo explicaba, como que lo entendía más. Entonces me gustaba muchísimo esa parte. Y por eso me fui a la parte de docencia matemática, ¿verdad? Que es diferente, por ejemplo, a colegas como Ariana o Jennifer, que sí estudiaron matemática, o Gabriel, ¿verdad? A mí me gustaba mucho ese componente de ser docente de matemática. El querer enseñar, ¿verdad? Que aprendieran los estudiantes. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. No sé si alguien más quisiera compartir antes de darle la palabra a Axel. Adelante, profesora Adriana. Gracias. Nada más para aprovechar la intervención de Rodolfo, que a mí me pasó totalmente lo contrario de él. En mi caso, desde que estaba en el colegio, pues siempre se me facilitaron la mate, pero yo estaba segura que yo no quería ser profe, porque no tenía la paciencia, la vocación que se necesita para ser profesora de secundaria, principalmente. Entonces, estaba como indecisa entre matemática, economía, ese tipo de áreas, y alguien me mencionó la carrera de ciencias sectoriales, y justamente en la feria vocacional fui y conocí lo que era ciencias sectoriales, por ahí empecé. Y en esa época, pues la carrera de ciencias sectoriales, los primeros 2 años eran matemática. Y al final me enamoré tanto de la mate que terminé sacando las 2 carreras y especializándome en mate. Muchísimas gracias. Vieras que con eso que ustedes están mencionando, voy a traer
un temita vocacional que es muy importante que discutamos. A veces nosotros decimos que si escogemos una carrera, ¿verdad? Vamos a ejercer el perfil académico de esa carrera por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Pero resulta que hay una división entre lo que uno estudia, el rol profesional, y después lo que se llama el rol ocupacional, ¿verdad? El rol ocupacional puede ser muy diverso y lo creativo que ustedes quieran ser, ¿verdad? Entonces, si hay una división por ahí, entonces para que lo consideren las personas que nos están viendo. Axel me está dando permiso que siga con las preguntas, entonces no sé si alguien más quiere compartir. Adelante, profesor. En mi caso, ¿verdad? Desde secundaria, pues tuve, bueno, desde niño, yo creo, desde primaria, pues, tuve cierta afinidad por la matemática, ¿verdad? Era de esos que pues, les gustaban ir a clases de escuela, ir a clases de colegio y aprender cosillas nuevas. Tuve la oportunidad de participar en olimpiadas también durante el colegio, olimpiadas de matemática, y ya eso creo que terminó de decidirme que debía dedicarme a alguna profesión, a alguna disciplina que involucrara bastante matemática. Curiosamente, mi historia vocacional, bueno, la decisión, para quienes están viendo, yo creo que no es fácil, es un momento de la vida complicado donde uno tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Que pues esencialmente va a afectar sus siguientes 5 años. Yo decidí ingresar a ingeniería eléctrica y avancé y estudié y siempre me quedó ese sinsabor, ¿verdad? De que la mate estaba ahí detrás mío diciéndome, no, pero venga, entienda por qué este teorema, lea esta demostración. Y pues bueno, eventualmente, ¿verdad? Hice traslado hacia la carrera de matemática y sin duda alguna, pues ahí encontré, ¿verdad? Creo que la disciplina que me apasiona y que me gusta, ¿verdad? Tanto a nivel de docencia e investigación, pues creo que es algo que también es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Al final podríamos no estar seguros de hacia dónde ir, pero lo importante es eventualmente tomar y reajustar, ¿verdad? Ese rumbo de decisión. Y es que, Juan Gabriel, acabas de tocar un tema que es importantísimo y es que el sistema educativo nos pone a escoger a muy temprana edad, ¿verdad? 16 años, 17 años, 18 años. Curiosamente, se habla de que la madurez vocacional llega por ahí de los 25, ¿verdad? Entonces estamos escogiendo, estamos tomando una decisión muy importante para nuestra vida muchos años antes de llegar a un punto de madurez, ¿verdad? Entonces mi rol en esta charla es meter la cuña vocacional. Entonces yo voy a hablar de la parte vocacional, ¿verdad? El elegir una cosa no significa dejar de elegir las demás, sino que lo que estamos haciendo es una primera elección. Lo que contó el profesor Juan Gabriel, que empezó con una cosa y después se cambió, es muy normal que suceda, ¿verdad? Que uno empiece con algo y después diga, me hace falta algo en esta formación y necesito complementarla, necesito refrescar, me he dado cuenta que hay vacíos, que hay un área de acción en la que yo puedo ser muy relevante y entonces uno empieza a combinar cosas y eso es a lo que se le llama hacer carrera, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por compartir. Tal vez alguna otra profesora que nos quiera contar. Adelante, profesora. Yo, Gabriela, sí, sí, yo soy de biología, ¿verdad? Yo desde que en el colegio nos enseñaron, nos dieron las primeras clases de genética, yo dije, esto es lo mío. Cuando empezamos con los cuadros de Punnett y todo eso, me gustó muchísimo el tema y además yo tenía un primo que tenía una enfermedad hereditaria, entonces eso me hacía todavía más sentir relación con el tema. Entonces traté de decidir si quiero genética, ¿por qué lado me voy? Consideré medicina y no, era el camino muy largo para llegarle a la genética y tenía mi madrina y el esposo biólogos. Y dije, bueno, la verdad es que por biología se puede. Ellos me aclararon que por biología se podía. Y alguna gente no tiene esto del todo claro, después lo podemos hablar. Y entonces entré a biología y mi sorpresa, yo iba muy clara por genética humana, que es mi área. Pero mi sorpresa fue que me encantó la carrera, además, o sea, la carrera, toda la parte de campo de la biología, llevé todos los cursos de anfibios y murciélagos y biología de campo y al final me especialicé en genética humana, ¿verdad? Pero fue una formación muy variada, muy rica, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Me encantó esa parte visceral, profesora, con la que usted, en realidad todos y todas han hablado, ¿verdad? Desde la emoción, y eso me encanta, ¿verdad? Eso le da un plus a esta charla. La profesora Carolina, adelante. Gracias, don Ricardo. Bueno, mi experiencia es un poco como la de Carlos, de química, que contó acerca de que estaba seguro, ¿verdad?, de lo que quería. Cuando yo estaba en el colegio, yo estaba segura que yo quería ser astrónoma. Y bueno, conversando un poco con mi profesor de física, ¿verdad? Me decía, no, es que en Costa Rica no hay astronomía como carrera, hay que estudiar física primero. Y bueno, en realidad yo no le dije que no, ¿verdad? Yo dije, sí, sí, aquí vamos, porque eso es lo que yo quiero ser y lo que tenga que estudiar, lo estudiaré. Y entré, bueno, primero decidí en el colegio hacer el examen de bachillerato de física. Y me acuerdo, éramos dos, nada más, de todo el colegio, éramos dos quienes presentamos física. Y nos fue bien. Y bueno, ingresé a la carrera de física, hice mi bachillerato y bueno, pude especializarme en astrofísica, ¿verdad? Que eso es lo que me dedico y lo que me encanta y lo que me enamoró desde que estaba más joven, ¿verdad? Pero esto es algo muy interesante porque en la carrera de física hay varias especialidades. Y normalmente cuando uno empieza a estudiar física es porque está enamorado de las estrellas. Entonces mucha gente ingresa a la carrera de física esperando ser astrofísico. Y cuando pasa el tiempo y van descubriendo otros campos dentro de la física, se enamoran de esos campos. Y en realidad tenemos muchísima gente que ingresó a física por astrofísica y terminó especializándose en otras áreas. Entonces, en realidad es ese acercamiento y eso que le enamore y lo que uno quiere hacer al final de todo el tiempo, ¿verdad? Una preguntilla para la gente de física. ¿Cómo les Ajá. fue con lo del telescopio, ¿cómo es que se llama? El James Webb. Sí. Sí, pues imagínense, en verdad, o sea, ha sido todo una expectativa que se tenía, porque desde hace muchos años se ha estado esperando este lanzamiento y cuando se lanzó y se pudo obtener esas imágenes, pero no solamente las imágenes, ¿verdad? Porque no solamente lo bonito que se ve, sino toda la información que hay detrás, pues eso ha sido espectacular, ¿verdad? En todas las áreas de la astrofísica que involucren este tipo de datos. Muchísimas gracias. Nos acompaña también la profesora Viviana Gamboa. Profesora, si quiere presentarse, si me hace el favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Viviana Gamboa Ojos, soy de geología también. Bueno, un poco sobre mi experiencia. En realidad siempre estuve como enamorada de las ciencias, sabía que iba a ser mi área. Sin embargo, geología es un área que casi no se ve en el colegio. O sea, está un poquito de lado, ¿verdad? No hay una materia como tal de geología. Está regada ahí por varios lugares. De hecho, a mí me sirvió un poco la feria vocacional porque cuando fui había ahí un stand y demás, hablaron un poquitito, en ese momento era una cosita muy pequeña sobre geología, pero me despertó curiosidad. Ya yendo un poco más adelante, ya al momento de elegir, empecé a investigar un poco más y me di cuenta de la parte de geología marina, porque siempre me había interesado como esa parte marina. Entonces había pensado un poco en biología marina, pero no me sentía tan de cerca a los bichos vivos. Entonces yo decía, no, esa parte no es como para mí. Y sin embargo, entré a la carrera, sabía que aquí no había una especialidad como tal de geología marina, pero igual entré a la carrera y me enamoré. O sea, es una carrera que realmente apasiona mucho. Tuve la oportunidad de irme a especializar y dando vueltas me especialicé en geología marina. Entonces aquí estoy viendo bichos muertos, bien muertos, porque ya llevan ratillos, o sea, me especialicé en fósiles. Entonces, son cosas que se pueden lograr, o sea, de donde uno venga, de la región donde sea, del colegio que sea, son cosas que se pueden alcanzar. Y si uno está testarudo, puede hasta salirse un poco de lo que hay generalmente, de lo que ofrece generalmente la carrera como tal. Entonces, hay oportunidades muy lindas que hay que aprovechar en cada carrera. Muchísimas gracias, profesora. Voy a hacer una encuesta.
¿Cuántas personas de las que están acá se consideran, como dijo la profesora, testarudos y testarudas? Levanten la mano, porfa. Muy bien. Resulta que la vida universitaria no es entré en tal año y salí 4 o 5 años inmediatamente después. A veces uno pierde algún cursillo por ahí y a veces lo pierde 1 o 2 o 3 o más veces, ¿verdad? Entonces, parte de lo que llamamos éxito escolar, ¿verdad? Tiene que ver con la posibilidad que tiene la persona de que no necesariamente le vaya excelentemente bien siempre, sino que logre enfrentarse a las dificultades académicas que presenta una universidad tan exigente como la Universidad de Costa Rica y que logre levantarse y pues continuar. Yo siempre he dicho que el aprendizaje tiene que ser bonito. Uno está para aprender las cosas que le gusta estudiar y por eso se escoge carrera, para especializarse en un área. Entonces, tiene que ser riguroso, sí, tiene que ser riguroso, no tiene por qué ser desagradable. Entonces, bien, tenemos aquí un panel de personas bastante testarudas en su mayoría. Muy bien. Axel, decime, tenés algo para nosotros, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, todos y todas las personas que nos ven. Bueno, yo estudié matemática, ¿verdad? Estudié matemática y de hecho me pasó un poco parecido a Rodolfo de que me gustaba transmitir la matemática, ¿verdad? Eh, y, y también realmente desconocía bastante de qué era realmente lo que se hacía en matemática, sí, pero siempre me llamó la atención. También un hobby que he tenido siempre desde ese momento de colegio es jugar con las cartas y la percepción también, como, porque realmente de las ciencias se tratan de descubrir verdad y descubrir el mundo que nos rodea, o, tener la experiencia del mundo, el contacto con el mundo y en general buscar patrones, así dentro de lo que parece ser caótico y así. Entonces también esta parte de cómo describir y percibimos el mundo que nos rodea, eso me maravillaba, y sí. Entonces parte de lo que me gustaba también era percibir ideas de, bueno, ilusionistas y veía gente así, que hacía cosillas y así. Entonces luego, pues que conocí, de hecho, este principio que quiero comentarles, voy a darle un toquecito vuelta a la cámara para que puedan ver mi análisis así. Lo que quiero no es tanto sorprenderles, sino como visualizar una herramienta, es más, dar una herramienta, algo que pueden utilizar para jugar o experimentar y así, y también para ejemplificar algo de la intuición que podríamos perseguir como matemáticos o incluso como ilusionistas o como científicos en busca de patrones y así. Necesito darle la vuelta un poquito a esto. A ver, tengo una mesita aquí. Mientras te acomodas, Axel, tal vez recordarle a las personas que nos están viendo en vivo, el día de hoy, 31 de agosto, al ser las 3:27 de la tarde, que si tienen alguna consulta, la pueden escribir por ahí y nosotros vamos a estarla tratando de resolver por acá. Muchísimas gracias. Adelante, Axel. Ok, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tengo unas cartas que realmente, o sea, uno podría ver, tratar de encontrar un patrón entre las cartas, ¿verdad? Se ven bien ahí cuando las extiendo o algo así. Igual puedo mostrarles ahorita. Sería genial que tuvieran cartas ahí. Algunas personas podrían luego repetirlo así. Entonces, entre esta distribución caótica, digamos, hay una situación que podríamos buscar, que es buscar patrones para jugar con las cartas y así, pero voy a tratar de hacer más caos, digamos, y tratar de buscar algún orden o algo con que jugar en el caos. Entonces voy a depositar cartas
De hecho, si quiere alguien me dice cuándo me detenga. Listo. Ahí, bueno, entonces pongo esto o no lo pongo. Sí, sí, ponela. Lo pongo. Entonces, tenemos, bueno, entonces voy a separar más o menos por la mitad, así, como un puño, y voy a tomar estas cartas y va a ser una mezcla americana. La mezcla americana es aleatorio, yo podría soltar más de una mano, más de otra mano, esto va a tener, van a revolverse, hay unas que tienen paquetitos de más o menos cartas, y así, ¿verdad? Pero esto es parecido a, nosotros encontramos tal vez caos o desorden en el mundo y empezamos a buscar relaciones entre las diferentes partes, ¿verdad? Y a partir de buscar relaciones entre las diferentes partes, podríamos preguntarnos sobre el estado original de esta situación que presenta pues las cartas revueltas, ¿verdad? Hay una cuestión acá que podríamos, que parece magia, pero es matemática, que podemos sacar 4 cartas de acá. Bueno, aquí hay un comportamiento curioso. Ustedes, si yo saco una carta negra, inmediatamente va a seguir una carta roja. Así, ¿verdad? Siempre. Si saco una carta negra, inmediatamente va a seguir una roja. Pero nosotros podemos ver aquí que hay cartas rojas a la par, hay cartas negras a la par y cartas rojas a la par, y así, pero nunca, nunca, cuando vayamos sacando, nunca van a salir 2 del mismo color seguidas, ¿ok? Este par de cartas son de diferente color, este par de cartas van a ser de diferente color, y así va a ser hasta el final. Así va a ser hasta el final, y entonces, digamos, esto a veces pasa que uno hace una observación y esto es lo que ve. Lo que ve es que vienen cosas en parejitas, pero ¿por qué vienen esas cosas en parejitas? Si realmente no están emparejadas totalmente, ¿verdad? Si pasan estas cosas. Entonces, a veces el científico lo que hace es que o sea, es apasionante tratar de buscar entonces qué es lo que está pasando, de dónde viene esto, digamos, cómo se preserva un orden en ese lugar tan aparentemente caótico y por qué ese orden y no otro orden, ¿verdad? Esto, más aún, podríamos hacerlo si tomo 4 cartas seguidas, 1, 2, 3 y 4, no va a haber ningún palo repetido aquí, ¿verdad? Entonces, si vemos, va a haber una de cada palo, acá. Saco estas otras 4 de arriba y va a haber una de cada palo. Aquí hay un corazón, ajá. Ahí inclusive salen, la probabilidad de que salgan 4 seguidos ahí, o sea, está al azar y siempre van a ir saliendo 4 palos distintos. Va a ser imposible por esta armonía que está teniendo las cartas, que salgan cartas del mismo palo, en un mismo paquete. Pero, ¿cómo puede pasar eso si nosotros vemos las cartas y podemos encontrar, por ejemplo, voy a buscar, por ejemplo, ven acá, hay 2 bastos a la par? ¿Cómo es posible que esto pueda continuar hasta el final y nunca, nunca van a salir, perdón, por acá, nunca van a salir un palo repetido en esta secuencia? Entonces, hacer una lectura, o sea, se puede hacer una lectura y observar algún patrón, y sería bonito tratar de entonces descubrir por qué esas cosas se están comportando así, ¿verdad? Vea que ya salió la K de bastos, que estaba a la par del as y no salió con el as y así. Y entonces esto va a continuar así hasta el final, ¿ok? Y aquí hay algo curioso en esta parte de acá, entonces en lo que se mantiene esta relación, ¿ok? Y podemos intuirlo, o sea, la intuición de lo que está sucediendo acá, que es algo que, bueno, pasó, por decirlo así, debajo de la mesa, algo que hice, que no les comenté al inicio, que ahorita sí les puedo comentar, y es una situación curiosa que se puede hacer incluso con los dedos de las manos y así. Entonces, si nosotros tomamos, se ven mis manos. Bueno, Sí, se ven perfectamente. Creo que voy a ponerlo aquí un segundo para poder estirar las manos acá. Entonces, si nosotros tomamos, eso fue algo que pasó con las cartas, si nosotros tomamos las manos
y le damos vuelta a una mano, invertimos el orden de una mano, vea que nuestros dedos tenemos el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique en un mismo orden. Si yo le doy vuelta a una mano y las revuelvo, esto es como una mezcla americana, las puedo revolver así, puedo poner este aquí, puedo poner 3 juntos y estos arriba, puedo poner este aquí, puedo mezclarlos, entrelazarlos, pero no de una forma necesariamente perfecta, puede ser aleatorio, esa es la intención, pero no importa de qué manera lo haga, siempre los 5 dedos de arriba va a haber un dedo de cada tipo de dedo. Por ejemplo, aquí va a haber un pulgar, un índice, un meñique, un dedo medio y un anular. Igual los 5 dedos siguientes. No importa cómo uno acomode los dedos, siempre va a pasar eso porque hay un orden invertido. Entonces, después de visualizar lo que está sucediendo con las cartas, si nosotros indagamos y observamos las cartas, vamos a poder ver que las cartas tenían una forma de relacionarse previa a la mezcla que sucedió. Aquí tengo, por ejemplo, en las cartas, los bloques que estamos usando no son de 5, tenemos 5 dedos, pero los bloques que estamos usando son de 4. O estamos usando bloques de 2 en 2 que va manteniéndose un patrón en ese tipo de bloque, ¿verdad? Si nosotros, aquí tengo otras cartas que ya están ordenadas, las tengo ordenadas intencionalmente para que lo podamos visualizar. Entonces lo ordené este naipe de una forma que manteniera varios patrones. Entonces tiene una carta roja y una carta negra, una carta roja, y ustedes ven, todas están ordenadas en una carta roja, una carta negra, ¿verdad? Por otro lado, si lo recoge de 4 en 4, va a haber una de cada símbolo en un orden específico. Y ese mismo orden lo puedo mantener, lo debo mantener en el siguiente bloque, y lo debo mantener en el siguiente bloque, y lo debo mantener en el siguiente bloque, y así hasta el final. Por otro lado, también está ordenada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y vuelve a empezar. Entonces, esta forma de ordenarlo así, recuerden lo que hice con los dedos. Lo que hice con los dedos fue invertir el orden. Eso es como darle vuelta a un paquete de cartas así. Pero si lo doy vuelta así, vamos a ver tener cartas para arriba y para abajo y tal vez no vamos a visualizar lo que nos queda, pero puedo invertirlas así. Y depositar, y depositar, y depositar, y depositar, y depositar. Y puedo depositar toda esta forma de depositar, ¿verdad? Estoy invirtiendo el orden de las cartas. Esta forma de depositar, hasta cierto momento, no importa en qué momento termine, cuando termino acá, estas cartas de acá han invertido el orden de estas otras cartas de acá. Y no importa de qué manera aleatoria haga la mezcla americana, el teorema, el resultado dice que si agarro 13 cartas, tienen 13 cartas seguidas de acá, tiene que haber una de cada número. Si agarro 4 cartas seguidas, tiene que haber una de cada palo, ¿verdad? Y esto fue lo que está pasando ahorita. Pero entonces, ahí, esta parte de investigar por qué cierto tipo de orden se mantiene en un caos que percibimos, creo que es una parte del mundo científico en el que nos apasiona meternos y afrontar y descubrir y tratar de ver entonces más. Y ahora, después de ver más, ¿qué podemos hacer con esta nueva información y este nuevo enriquecimiento que tenemos? Hay una pregunta que es una pregunta muy matemática, en realidad. Creo bueno, y muy interesante, es, por ejemplo, ya tengo una situación, ya conozco esta situación, y otra parte de la ciencia es, bueno, ahora, ¿cómo lo utilizo o cómo preservo esto? ¿Cómo preservo este caos? ¿Cómo preservo esta sinfonía, digamos, entre las cartas? Y porque puedo revolver, pero esto puede ser problemático. Si yo revuelvo, puede ser que saque 4 cartas y entonces me salen 2 corazones. Y entonces ya no sirve. Entonces tengo que tener cuidado, digamos, con cómo revuelvo, cómo mezclo las cartas, pero sería bonito responder a la pregunta, ¿cómo puedo revolver las cartas de manera que el comportamiento siga siendo el mismo? Si yo agarro estas últimas 4, que deberían ser de diferente palo, no funciona. Y
buscar mezclas, buscar formas de jugar con ese caos, manteniendo cierto tipo de armonía como la que vemos que sucede acá. Buscar eso es otra parte que también es apasionante. Y hay una cosa que se puede hacer aquí que es muy curioso. Yo puedo revolver y ya vieron que ahorita en donde estuve cortando ya no me sirve, pero puedo volver al estado natural simplemente observando las cartas y sabiendo dónde separarlas. ¿Okay? Entonces, otra parte, después de haber tenido la mezcla y la armonía entre el caos en que se revuelven las cartas, puedo recuperarlo aunque haya revuelto más. Puedo recuperarlo y van a seguir saliendo de 2 en 2 cada color y van a seguir saliendo cada 13 cartas seguidas. De hecho, voy a agarrar, podría hacer esto, vamos a ver. Veo que hay 2 cuinas, entonces esas 2 cuinas no pueden ir en el mismo bloque. Quiere decir que ahí yo puedo cortar y ahí era un determinado bloque, y si saco estas 13 cartas, van a haber una carta de cada número y no va a repetirse ninguna hasta el final. Hasta donde llega a repetirse una, que es donde sale ese 7 repetido, todas las cartas acá van a ser cartas, una de cada número. Y esto se puede utilizar para varias cosas. O sea, nosotros podríamos llegar nada más y, bueno, empezar a poner cartas. Ya uno con esa carta, uno sabe que la siguiente es negra. Y como esta siguiente es negra y es de trébol, uno sabe que si bueno, aquí no la separé por palo, entonces debería cortar aquí. Ajá, exactamente. Entonces, si saco una carta negra, yo sé que va a tener que venir obligatoriamente una carta roja. Entonces, podría poner esa carta roja aquí y ver después, bueno, sale una negra, yo sé que esta siguiente va a ser roja. Si tengo una roja, yo sé que la siguiente va a ser negra. Si tengo una roja, puedo poner aquí y voy a ir teniendo la seguridad de que así voy a separar todas las cartas del mismo color. Esta puede ser una aplicación creativa para para magos y así, pero entonces quisiera que esto les motive a visualizar las diferentes, tal vez algunas formas de cómo puede pensarse, o sea, se suele pensar a veces matemáticamente en una situación donde puede parecer caótica, y que ojalá puedan utilizarlo para jugar y sorprender a otras personas. Y esto sería, muchas gracias. Profesor Axel, yo fascinado viendo lo que usted hizo porque súper interesante. Si uno se pone a ver cuántas cartas hay y las posibilidades, ¿verdad? De hacer eso que usted hizo, es un número gigantesco, ¿verdad? Definitivamente, Entonces, definitivamente, es sí, enorme. muy interesante. Sí, claro, siempre hay, bueno, hay juegos de póker que se pueden hacer. Ahorita no quieren. Que quede claro que no existe un curso en la Universidad de Costa Rica que se llame Cómo jugar póker, ¿verdad? No, definitivamente no. Ahora, algo de lo que dijiste que me queda dando vueltas en la cabeza, vos iniciaste tu exposición con la frase: uno puede hacerse una pregunta, uno puede preguntarse cómo hacer para, ¿verdad? Y eso yo creo que es básico para todas las carreras que tienen que ver con el área de las ciencias, ¿verdad? En este caso, pues vos lo aplicaste a esta demostración que estás haciendo, pero en realidad puede aplicar para cualquier problema que tenga la raza humana, ¿verdad? Exacto, exacto. Ajá. Quería también visualizar eso. Aquí hay una parte, hay un problema de reconstrucción de la situación, porque tengo un patrón en el caos. Hay una situación de, bueno, voy a reconstruir qué pasó antes de ese caos, qué patrón había, cómo es posible que esto siempre vaya a pasar, y hay una situación de reconstrucción. Tengo una situación caótica y veo armonía en el caos, entonces reconstruyo de dónde viene, y hay otra situación
ya conozco de dónde viene, ya sé cómo construir esto, ahora la cuestión puede ir para el otro lado. Bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo puedo utilizarlo crear, para crear y para conocer qué otras cosas similares pasan? Y una cosa que me parece también muy interesante es que a veces hay problemas de los cuales no sabemos qué preguntarnos, y como nos hemos preguntado cosas de otros problemas, también podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo podría preguntarme lo mismo? ¿Cómo podría reformular lo mismo? Entonces, creo que solo el hecho de hacer una pregunta nos expande en todas las áreas y nos da un granito que es, la verdad, nunca se va a acabar de escarbar ese granito de arena. Pues, le dedicamos un aplauso al profesor Axel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper interesante. Muchas gracias. Bueno, continuando con la dinámica, muchas gracias, Axel. Ya hay personas que nos han estado haciendo preguntas en la transmisión que estamos haciendo en el Facebook Live, y textualmente voy a leer la pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber que lo mío es una ciencia y no una ingeniería? Me han dicho que para estudiar una ciencia debo ser muy bueno en matemática. Eso es cierto. Entonces, yo ya tengo aquí algunas personas que nos van a ayudar con la respuesta. Entonces, empezamos con la profesora Adriana. Adelante. Gracias, Ricardo. Yo quiero referirme un poquito más a esa parte de debo ser bueno en matemáticas, porque, bueno, yo les conté que en mi caso yo empecé estudiando ciencias factoriales porque no quería ser profe de matemática. En mi cabeza los matemáticos y las matemáticas solo daban clases. Entonces es parte de no saber a qué se dedica una persona que hace matemática o qué es la matemática en sí. Tal vez a nosotros en el colegio nos indican una parte más de recetas, entonces ser matemática a veces es, o ser bueno en matemática es a veces tener buena memoria para recordarme todas las fórmulas y cuándo usarlas y cómo debo usarlas. Y en realidad la matemática, y me imagino que la mayoría de las ciencias, es aprender a pensar, a tener un pensamiento analítico. Como decía Axel, hacerme una pregunta y tratar de analizar cómo puedo hacer para responderla, qué sentido tiene, qué leyes la rigen, qué matemática hay por detrás, qué argumentos lógicos la explican. Entonces, en realidad, yo creo que primero que ser bueno en matemática es muy relativo, depende de qué entiendes por ser o qué es matemática. Y segundo, que hay personas que tal vez son muy buenas en un área, pero no les apasiona. Entonces, mientras te guste alguna de las ciencias, te guste entender el porqué de las cosas, ahí podrías estudiar cualquiera de las ciencias si es lo que te apasiona. Y si mate, siempre y cuando no la odies, porque si la vas a necesitar, pues un poquito de esfuerzo pues te va a llevar adelante. No sé qué opinan los demás y las demás compañeras. El profesor Andrés me había pedido la palabra. Adelante. Bueno, yo voy a hacer un poco alusión a la parte de diferenciarse entre una ciencia o elegir entre una ciencia y una ingeniería. Digamos, mucha parte de la ciencia es el estudio de las leyes naturales. Digamos, en el caso de geología, es una carrera muy científica donde tratamos de entender la Tierra. Pero también existe una rama que es la ingeniería geológica, que es la aplicación de ese entendimiento. Entonces ya va, digamos, si ahí nos trasladamos o nos unimos un poco con la parte de ingeniería civil, geotecnia, por ejemplo, que es una aplicación directa de este conocimiento del entendimiento de la Tierra. Está la componente científica geológica, el modelo base, y la parte aplicada ingenieril también. Y una no se desliga de la otra, sino que yo siento que son complementarias. Ahí es, digamos, la afinidad de cada persona. Si usted tiene una afinidad más a descubrir cosas nuevas, entender cómo funcionan las leyes de la naturaleza, a veces a probar hipótesis, o si es una persona con afinidad más aplicada, deme la fórmula y yo la aplico y voy a aplicar eso para tal función. Es una elección, pienso que importante, pero creo que en términos simples eso es lo que nos diferencia un poco.
en los dos casos va a ocupar matemáticas, va a ocupar conocimiento científico. La cuestión es, siento que un poco la aplicación de uno u otro. ¿Con qué tiene uno más afinidad? Gracias, profesor. La profesora Adriana también había pedido la palabra. Yo ya acabo de hablar. Perdón, Carolina. Y después el profesor Rodolfo. Bueno, yo voy a hablar un poquito y concuerdo un poco con Adriana, ¿verdad? Concuerdo totalmente con Adriana en que decir si uno es bueno o no en matemáticas es muy relativo, ¿verdad? Porque esto no se trata de si me saco solo 100 en el cole, ¿verdad? Cuando estoy resolviendo problemas de matemática. Yo creo que la elección de una carrera va más a lo que a uno lo apasiona, porque hay gente muy brillante y puede ser que pasen sacándose puros 100, pero no les interesa, eso no es lo que quieren hacer de su vida. Entonces, al fin de cuentas, puede ser que uno no era el de 100 en el cole, sacándose en matemática, pero es lo que me gusta y lo que quiero hacer de mi vida. Entonces estudio, le pongo y al final de cuentas es esa disciplina, es ese esfuerzo el que va a hacer que uno termine la carrera, más que si es el brillante del grupo o no, porque ahí ha pasado y sé que los compañeros también tendrán ejemplos de gente que puede ser que era súper brillante para matemática o para X tema, pero no era lo que querían, entonces al final dejaron o cambiaron de carrera, ¿verdad? Entonces, más que cuestionarnos si somos buenos, entre comillas, esto es lo que quiero hacer, porque eso es lo que me va a dar el ánimo para continuar y para pasar todo esto y ser testarudos, como dijo usted. Gracias, profesora. En realidad, la que trajo el tema testarudo fue usted. No fue usted. Fue la profesora Viviana, sí, Viviana, creo, cierto, sí, Viviana. cierto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con el profesor Rodolfo. Adelante, profesor. Sí, creo que ante esa pregunta igual coincido con las colegas, y uno ya cuando se gradúa, ¿verdad? Como un profesional, justamente como decía el profe Ricardo Sandí, ¿verdad? De que uno empieza pues a conocer otras áreas que nos ayudan también a explicar las problemáticas que vivimos nosotros, al menos en el área de las que están comentando ahorita de ciencias. Pero, por ejemplo, uno se cuestiona bastante la misma ciencia, el preguntarse cuestiones, ¿verdad? Que uno lee un libro y tal vez ya uno no se cree esa postulación o ese teorema ¿verdad? O están mencionando eso en biología o eso en física, ¿será cierto? ¿Por qué ocurre? ¿Para qué ocurre? Entonces uno empieza a hacer un montón de cuestionamientos a las mismas cuestiones que uno va aprendiendo, ¿verdad? Mismos elementos que uno va aprendiendo para aprender más ciencia y hacer investigación en esa ciencia, ¿verdad? El poder demostrar, el crear hipótesis, conjeturas y decir, mira, está ocurriendo esto, ¿será que pasa por esto y lo otro? Por ejemplo, ahora que sucedió lo de la pandemia, el COVID, había un grupo en matemática aplicada que estaban haciendo ese tipo de cosas y era un grupo interdisciplinario, ¿verdad? Que también es sumamente importante. No nos podemos quedar solamente desde nuestras áreas, sino que tenemos que también formar equipo con otras áreas, hasta a veces las mismas ingenierías, como decían ahorita. Y algo que caracteriza mucho a los ingenieros, ya en su profesión, cuando uno los escucha hablar de lo que hacen, ellos, por ejemplo, tratan de optimizar, ¿verdad? Van a hacer tales construcciones, entonces empiezan a analizar, bueno, qué materiales voy a utilizar, cuánto personal voy a contratar para que sea lo más óptimo para esa empresa, etcétera, ¿verdad? O en cuestiones de la misma ingeniería eléctrica, mecánica, etcétera. El aproximar, el querer tener el control de algo, ¿verdad? Si se está trabajando con tipos de robótica y todo lo demás, son como prácticas que uno encuentra en esa parte. Entonces, en resumen es, si ustedes están en el colegio y les gustaría aprender más de las ciencias y cuestionarlas, es alguna ciencia, ¿verdad? Es cuestionarlas para seguir aprendiendo más y construirlas. Y me quiero referir muy brevemente a educación matemática, porque uno como profesor, no solamente uno va a llegar a repetir una serie de contenidos en secundaria o en la misma universidad. En educación matemática tenemos que responder a esa pregunta que nos hacen los estudiantes, profe, ¿y eso para qué sirve? Entonces, cuando uno trata de responder esas preguntas, empieza un mundo a descubrir uno, ¿verdad? Entre la misma física, que tal vez son leyes físicas las que nos ayudan a comprobar esos elementos matemáticos que uno está enseñando,
y uno empieza a aprender de otras áreas, ¿verdad? No solamente en la que uno se encuentra. Muchísimas gracias, profesor Rodolfo, y a las otras personas que participaron. Quisiera referirme desde el punto de vista vocacional un momentito a esta pregunta que nos están haciendo. A veces arrancamos por la habilidad, nos preguntamos en qué soy bueno, después nos preguntamos qué me gusta y después nos preguntamos en qué queremos trascender. Y en realidad el orden debería ser exactamente al revés. Yo siempre que atiendo en vocacional, les pregunto, ¿cómo te gustaría ser recordado cuando ya no estés en este mundo? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. Después de eso, cuando uno tiene claro ese propósito, pues lo ideal sería preguntarse qué le gusta hacer. Puede ser que no tenga la habilidad para hacerlo. Por ejemplo, si quiero estudiar cocina, puede ser que yo ponga agua a calentar y se me pegue, ¿verdad? Porque soy muy malo cocinando, pero tengo tanto interés en aprender que poquito a poco el agua deja de pegarse cada vez que la hiervo hasta que llego a cocinar algún platillo ahí súper delicioso. Igual pasa con el conocimiento, ¿verdad? No se espera que ustedes sean buenos desde el principio porque estamos en un lugar que está diseñado para aprender y el aprendizaje no se puede dar si no hay equivocación. Y la equivocación no se puede dar si no hay práctica, ¿verdad? Entonces, es un ciclo de fallar, de equivocarse, levantarse, etcétera, etcétera. Pero entonces, la pirámide es la siguiente. Primero, propósito, es lo más importante. ¿Para qué quiero ir a una universidad? ¿Para qué? ¿Cómo quiero trascender? Segundo, ¿qué me gusta hacer? Y por último, ¿en qué soy bueno? Y esa última se desarrolla conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Entonces, no sé si alguno quisiera decir algo más. Adelante, profesor. Ahí toco un tema que tal vez ya es un pensamiento más personal, no tan científico, ¿verdad? Pero que me gustaría complementar. Yo siento que en la universidad uno va a aprender a cómo aprender, porque después de la universidad hay una autoeducación. Por ejemplo, si yo me quedo enseñando lo que aprendí, bueno, todavía no soy tan viejo, ¿verdad? Pero de hace 10 años, ¿verdad? Nunca voy a alcanzar el desarrollo tecnológico que se va dando, ¿verdad? La academia o la docencia, porque tal vez la investigación sí, no va a la velocidad de la tecnología, va más rápido. Hace 10, 20 años nadie se imaginó que manejo de redes sociales iba a ser una carrera bien pagada o siquiera una carrera. Y ahora muchos de la gente de mi generación trabajan en eso, aunque la carrera no existía en las universidades. Entonces yo siento que hay un chip que tiene que activarse ahí en la universidad, que uno aprende a aprender. Yo, por ejemplo, en mi caso, estudié geología, y en el doctorado me metí por la línea de bioinformática y jamás me imaginé haciendo biología molecular o nada por el estilo. No obstante, el paso por la universidad le da a uno las herramientas para decir, ok, hay un nuevo reto, ¿cómo lo abarco y cómo aprendo? Porque jamás pienso que la docencia va a estar a la altura del desarrollo tecnológico actual, siempre va muy rápido. Entonces, es el mensaje que quiero que se lleven. Uno realmente es de formar la mente para aprender a aprender lo que uno tiene que sacar desde mi perspectiva de la universidad. Muchas gracias, profesor. Y eso que usted está diciendo también tiene que ver mucho con la angustia que a veces tenemos cuando estamos en el colegio y decimos, tengo que escoger carrera y además tengo que escoger posgrado. No, resulta que primero uno estudia una carrera y conforme va pasando el tiempo, empieza a preguntarse, ¿verdad? ¿Hacia dónde quiero caminar después? Puede ser que el posgrado que ustedes quieran llevar no exista en este momento, ¿verdad? Entonces, es parte de ese proceso, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. Hay una siguiente pregunta que dice, yo quisiera saber qué opinan ustedes, un consejo para mí. Quiero estudiar química, pero mi miedo está relacionado a tal vez tener esta idea errónea sobre la carrera. Mi primer contacto con la química fue en el colegio y donde nació mi interés. No saber si en realidad es algo totalmente distinto a la idea que tengo. Obviamente la dificultad siempre crece.
pero sí no se me podría dar una opción al respecto si es un poco irresponsable dejarme llevar por un interés que nació en el cole, donde realmente la química no se ve para nada a fondo. En realidad la química y las otras materias, ¿verdad? No sé si, profesor Carlos, usted quisiera empezar este ciclo, porque se los voy a preguntar a todos, que nos cuenten un poquito acerca de la carrera en su nivel de bachillerato, ¿verdad? Entonces, tal vez como ir presentando la carrera poquito a poco y darle a esta persona que está haciendo la pregunta un poquito de información, entendiendo que no va a ser suficiente para que tomes una decisión vocacional. Obviamente hay que informarse un poco más, pero digamos, ahorita este espacio va a ser como para que todos enamoremos a las personas que nos están viendo del área de estudio de nosotros. Entonces, si quiere, profesor Don Carlos, empieza usted. Adelante. Gracias, claro. Digamos que esta es una de las preguntas más comunes cuando llegan para la feria vocacional. Ese miedo intrínseco que hay, y la verdad es que como dijeron algunos de los compañeros ahora, qué difícil es porque el colegio no se te enseña todo. Y la verdad es que solamente los dos primeros cursos de química general de la carrera, pues son cursos nivelatorios. Ya después de ahí todo es diferente. Todo es algo nuevo, todo es un nuevo descubrimiento, todos son cosas que tal vez se ven por encima de los primeros cursos y después se expande todo el conocimiento que se intenta dar. Y también, como dijo el profesor Andrés anteriormente, no podemos aprenderlo todo y no hay forma que en estos 4 años que tengamos con las materias que vemos vamos a aprender todo lo que se necesita saber. Entonces, sí es un poco complejo. Nada más primero para responder a la estudiante, antes de hablar un poco acerca de lo que es la carrera de química en el plan de estudios, yo le diría que si le gusta la química, si le encanta el saber por qué pasan las cosas, si es una persona muy curiosa, y esto aplica para todas las ciencias básicas, de hecho, si es una persona muy curiosa, si es una persona que le encantaría estar o se ve a sí misma estar metida todo el tiempo en el laboratorio, porque el laboratorio es una parte fundamental de química. Okay, todos los cursos de carrera, los cursos básicos de carrera llevan química, y ahorita hago la explicación con respecto a lo del plan. Llevan laboratorio, perdón. Si se ve así trabajando en eso, entonces sí, química es la carrera para esta persona. Con respecto al plan, pues bueno, iniciamos siempre el primer año, y esto es algo nuevo con el cambio de plan que hubo y la carrera siendo acreditada. Empezamos con un curso de comunicación, de introducción a la profesión química, dándole una idea a los estudiantes de qué se trata la química, qué se hace en el país, qué opciones tienen, qué oportunidades tienen, para ver si de verdad la carrera es lo que ellos sientan. Entonces ya para el primer semestre se les da ese primer choque introductorio de qué se trata la química. Tienen que llevar los cursos de química general, que se llaman experimentación química, con sus respectivos laboratorios, son 2. Luego de eso pasan a un curso de química analítica con su laboratorio, 2 de química orgánica con sus laboratorios, 2 de química inorgánica con sus laboratorios, por ahí 2 físico-químicas, el segundo de analítica, todos con sus respectivos laboratorios, y 2 cursos de procesos industriales, más una práctica profesional a final de año. Incluido, por supuesto, todos los cursos de humanidades, más que esto es algo que química tiene, debido a, sobre todo, los cursos de físico-química que se llevan alrededor de tercer año. Tenemos que llevar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física general 1, física general 2, física general 3 con sus respectivos laboratorios, álgebra lineal y biología general, porque es una ciencia que tiene que ver con todo al mismo tiempo. Entonces sí necesitamos de verdad ese conocimiento. Y nada más para decir, hay algunos comentarios a veces que ocurren entre los estudiantes: ¿para qué tengo que llevar física? ¿Para qué tengo que llevar biología? Es ciencia. Y como le digo yo a mis estudiantes jóvenes, es ciencia, es aprendizaje, es algo nuevo, que tal vez necesites algo muy pequeño de ese curso, sí, pero no lo tenías antes y ahora sí lo tienes y tienes un poco más. Entonces, la idea del plan es eso. Y además estamos también teniendo un par de cursos nuevos para complementar algunas debilidades que se habían visto, como un curso de principios básicos de estadística, un curso de bioquímica, espectroscopía, comunicación de la ciencia, que es una de las cosas que ahora necesitamos luchar para tratar de mejorar la forma en que nosotros como futuros científicos podamos enseñarle no solo a hablar entre nosotros, entre colegas, sino conversar con aquellas personas que les cuesta.
Y ya todos sabemos las diferentes situaciones que ocurrieron durante pandemia, los diferentes problemas de comunicación y de, le diríamos nosotros, anticiencia de muchos grupos. Entonces queremos, parte de eso, el problema es que no sabíamos comunicarnos, no sabemos cómo decir las cosas para que una persona que no haya estudiado lo mismo pueda entenderlo. Entonces queremos intentar dentro de esto en el plan de estudios formarlo. Entonces la formación dentro de química implica no solo la parte investigativa, académica, sino la parte también industrial, un poco de interacción con qué es lo que hay. Tal vez no tanto como se podría esperar, pero se tiene una idea de esa interacción. ¿Sí? Gracias, profesor. Preguntita rápida. ¿Niveles académicos, grados académicos? Bachillerato con la posibilidad de sacar licenciatura. Bachillerato son 4 años, licenciatura aproximadamente 1 año, depende del tiempo que tome el estudiante haciendo su trabajo. Está descentralizado, entonces pueden salir a trabajar con tener el bachillerato, no es directamente la licenciatura, y además está el programa de posgrado para la opción de una maestría. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos con la profesora Gabriela Chavarría de Biología. Adelante, profesora. Bueno, muchas gracias. Sí, biología es a mí me parece que biología es una carrera muy bonita y muy amplia, muy ambiciosa en todo lo que se aprende a nivel de bachillerato. Entonces, el bachillerato para mí es una pincelada en todas las distintas o muchas de las distintas áreas de la biología y sus posibles aplicaciones, y de ahí la persona se puede ubicar para, digamos, qué será lo que más le gusta. Se puede trabajar con un bachillerato en biología. Las personas que hacen carrera académica usualmente hacen maestría y posiblemente doctorado más allá. También hay licenciaturas con diferentes énfasis que también puede ser una opción buena para personas que van a salir más rápidamente al mercado laboral con licenciatura. Y la carrera incluye un tronco ahí básico, lo que hace muchos años se llamaba biociencias, ¿verdad? Donde uno lleva física, química, geología, ¿verdad? Varias carreras tienen esto en común, que el inicio es ver un poco de todas las diferentes áreas, ¿verdad? Que sí es una pregunta que las personas hacen a menudo. ¿Para qué llevar química? Todo tiene mucha utilidad. El otro día hablábamos en el laboratorio de genética que la extracción de ADN es tan químico el proceso, ¿verdad? Estamos en el laboratorio de genética en la carrera de biología, pero es completamente químico, solubilidad y polaridad, ¿verdad? Entonces es muy útil ese tronco inicial. Después entramos a las materias propiamente de carrera. Entonces ahí pasa zoología, las duras de biología, ¿verdad? Zoología, botánica, historia natural, ecología, genética. Y después o sea, cuando uno ya cumplió con ecología y genética, es el momento de los cursos optativos, que hay gran diversidad en la escuela de biología. Más bien cuesta escoger entre los cursos optativos qué es lo que las personas quieren llevar, como para irse orientando a ver sus afinidades, ¿verdad? Hay laboratorios en bastantes de los cursos, ya sea de identificación o de trabajo de laboratorio como en genética. Hay una parte de campo muy importante. Si la persona se muere de ir a giras, o sea, si la persona se muere, o sea, negativamente de tener que ir a una gira, entonces tal vez no es la carrera ideal, ¿verdad? Porque aunque uno sepa que lo mío es la genética o la genética de laboratorio o lo mío es la bioinformática, igual hay que ir a las giras, y que son un componente muy importante del aprendizaje, ¿verdad? Entonces a uno le tienen que gustar las giras. Yo he visto gente que les agarra, tal vez no necesariamente, pero les agarran el gusto en el transcurso de la carrera, porque es una parte muy valiosa y muy bonita. Sí, con los optativos uno se va orientando un poco según sus intereses, y no sé qué más decirles. Y sí, es muy amplio, ¿verdad? En biología hay de todo, desde los que trabajamos con humanos, los que se van un poco más a biotecnología más aplicado, los que trabajan más en gestión, más social, trabajando con comunidades, ¿verdad? Los de estudios de impacto ambiental, o sea, es muy amplio en cuanto a su rango de temas que se cubren, ¿sí? Debería tardar alguien llevando todas las materias como son, debería terminarla en 4 años. Esto casi nunca se cumple, ¿verdad? Porque en algún momento, que es muy natural, se perdió un curso o no se llevó el bloque completo, ¿verdad? Pero está planeada para unos 4 años. Sí. Perfecto. Gracias, profesora. Vamos con el profesor Gabriel, que nos va a hablar de matemática pura.
Sí, correcto. Ofrecemos, ¿verdad?, en la universidad de la carrera de bachillerato y licenciatura en matemática. La mate de colegio es muy diferente, ¿verdad? Entonces, retomando un poco el sentir de la pregunta, es normal escuchar en ferias y consultas que llegan al departamento. La verdad es que yo soy bueno en mate, entonces eso es lo que quiero hacer. Pero hay un gran cambio, ¿verdad?, cuando uno llega al primer curso de matemática, que tal vez mal llamado principios de matemática, que es un primer acercamiento donde se empiezan a realizar ya pruebas y demostraciones matemáticas. Es el primer acercamiento, ¿verdad?, donde se ve el lenguaje matemático, cómo es que hablamos, ¿verdad?, matemáticamente, cómo es que debemos expresarnos, cómo nos entendemos, y reglas como tales, ¿verdad?, que nos permiten, a partir de axiomas o resultados conocidos, pues deducir una nueva teoría, un nuevo resultado, un nuevo teorema. Entonces, ese es en el primer semestre donde se tiene ese primer acercamiento. En la primera mitad de la carrera hay cursos pues, usuales de cálculo, análisis, geometría, álgebra lineal. El enfoque, ¿verdad?, nos distingue de otras carreras que llevan cursos de matemática, porque el enfoque sí es totalmente riguroso y formal, ¿verdad?, donde tratamos de entender por qué ocurren las cosas, por qué es que yo puedo deducir que esto siempre va a ser cierto, por qué esto siempre va a ser falso, porque es que hay algunas cosas que dependiendo podrían ser verdaderas o podrían ser falsas. Pero en general, ¿verdad?, es esa construcción de conocimiento matemático con cierta, bueno, con total rigurosidad. Aquí, ¿verdad?, mencioné algunos cursos, obviamente los contenidos pues tienen relevancia, son temas que se utilizan en investigación, en el día a día, pero lo más importante, ¿verdad?, creo yo que es el desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas. Independientemente de lo que uno pues estudie en la carrera, ¿verdad?, uno creo que sale con un perfil muy bueno en lo que es resolución de problemas en general. Y por eso es que aquí tal vez todavía estamos en desarrollo, pero en muchos otros países el perfil de una persona graduada en matemática es súper deseado, es uno de los mejores trabajos que existen. Y de nuevo, no tanto por el conocimiento, porque yo sé de topología o porque sé de geometría diferencial, sino porque este entrenamiento que tuve por 4 años, ¿verdad?, me lleva a ser capaz a resolver problemas en general. Aquí en Costa Rica, pues tenemos ya personas graduadas que se han dedicado a banca, digamos, en la parte industrial, ¿verdad?, a banca y finanzas, en empresas de software y demás, que demuestran esta afirmación, ¿verdad? Realmente, pues, el perfil de salida nos permite ser, pues creo yo, bastante flexibles en lo que hacemos, no solo docencia e investigación, que es lo que la mayoría de gente graduada hace. Nada más para completar, en los últimos 2 años usualmente son cursos optativos, por eso es que ahorita no hago una mucha mención de que se ven, pero sí ya en espacios más abstractos, ¿verdad?, donde se buscan generalizar y deducir pues nuevos resultados. Y usualmente pues se tiende a separar, ¿verdad? Uno dice, como hay matemática pura, yo prefiero decir nada más matemática y matemática aplicada, porque hay grandes interrelaciones tanto entre ciencias como ingenierías y pues otras áreas, ¿verdad?, economía, demás. Porque, y bueno, eso va en 2 vías, ¿verdad? Es tanto como, por decir algo, en una ingeniería tienen un problema, no sabemos cómo resolverlo, bueno, ocupamos herramientas matemáticas que tal vez no existen o no existían, y entonces pues se enriquece de la matemática y se investiga y se buscan resolverlas, y viceversa, ¿verdad? Pues ya teniendo herramientas matemáticas, pues cómo podemos aplicarlas para resolver otros problemas. Y así, tal vez para concluir, ¿verdad? Yo creo que el perfil pensando en alguien que está en colegio que quiere estudiar matemática, ¿verdad? Yo creo que tal vez lo que puedo dar de manera resumida es que uno tiene que tal vez tener esa curiosidad o esa chispa por preguntarme por qué pasan las cosas. No es necesario, ¿verdad?, como dijeron en una pregunta anterior, ¿verdad?, ser un genio ni para nada. Mucho esfuerzo, sin duda alguna, lo lleva a uno a ser exitoso en la carrera. Y pues bueno, creo que eso es lo que quería mencionar. Muchas gracias, profesor. ¿Serían 4 años para el bachillerato? Sí, perdón, 4 años para el bachillerato. La licenciatura existe en el papel. Usualmente lo que ocurre es que la gente ingresa a maestría. La maestría son 2 años. Y por el perfil también es muy usual que una gran mayoría de gente graduada se vaya a estudiar directamente maestrías o doctorados al exterior. Perfecto, muchísimas gracias. En el orden le había propuesto al profesor Andrés que hablara de geología, pero voy a cambiar un momentito el orden para no salirnos de la escuela de matemática y le voy a pedir más bien a la profesora Jennifer y al profesor Rodolfo que nos hablen de ciencias actuariales y de educación matemática, si me hacen el favor.
De acuerdo, muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista de ciencias actuariales, hasta no hace muchos años la gente ni siquiera conocía la carrera. De hecho, todavía, cuando uno menciona de esta carrera, ¿verdad? Le preguntan que de qué se trata y que si eso tiene que ver con actuación. Y hoy, bueno, recientemente, no sé si vieron la noticia de que es una de las carreras mejor pagadas, ¿verdad? A nivel nacional. Entonces, he logrado ver cómo esa evolución de la carrera y cómo ha ido creciendo y posicionándose en la industria. La carrera como tal es una carrera matemática. Se trata de desarrollar modelos matemáticos, principalmente para trabajar en áreas de riesgo. Hay dos enfoques: está el riesgo financiero, el riesgo de no vida, como por ejemplo mencionaban, trabajar en bancos, trabajar en aseguradoras en temas de automóviles, por ejemplo, y riesgos de vida, ya cuando uno, temas de la caja, pensiones, todo eso tiene que ver con las ciencias actuariales. Principalmente las herramientas, como les digo, son pues muy matemáticos, son aplicar modelos para poder pues cuantificar numéricamente esos riesgos que hay inherentes en un accidente, y así la empresa pues minimizar estos costos, ¿verdad? Dentro de las materias, bueno, tiene una gran componente de programación, entonces al que se sienta atraído hacia esta carrera le debería de gustar un poco lo que es la programación. Actualmente hay dos como software que se utilizan bastante, que es el R y Python, que es otra de las herramientas. Actualmente los actuarios también tienen mucha componente de ciencia de datos, entonces son por ese lado muy cotizados en el mercado porque tienen tanta componente matemática de programación que los vuelve, digamos, versátiles moviéndose en la parte de ciencia de datos. Dentro de algunas materias podríamos mencionar ahí todas las mates, ¿verdad? Cálculos, análisis, álgebra. Ya la parte más enfocada correspondería, digamos, mucha estadística, probabilidad, eh, contingencias de vida y algunas de distribuciones de pérdidas. La carrera dura 4 años, igual que la mayoría. Tiene licenciatura, aunque actualmente hay una maestría en ciencias actuariales. Es una de las carreras que mucha gente incluso entra a trabajar sin haber terminado la profesión como tal. Entonces muchos ya están trabajando en sus últimos 4 años. Eso sería básicamente. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Vamos con Rodolfo y profesora Adriana, que usted también es del área de matemáticas y quisiera también, le damos la palabra. Perfecto. Sobre educación matemática, cuando uno ingresa a la carrera, uno lleva una serie de cursos introductorios que se acerca justamente a ese lenguaje matemático con el que uno empieza a describir los objetos matemáticos, pero además de formalizar aquello que en el colegio tal vez se vio, ¿verdad? O darle un rigor mayor a lo que en el colegio se vio, ¿verdad? Como llegar a esa etapa nivelatoria de cursos que van a ser bases para los demás cursos de mates que se van a llevar, ¿verdad? Como álgebra elemental, como fundamentos de matemática, que se llevan cuestiones de lógica, lenguaje, etcétera, cómo poder demostrar. Y esos van a ser base para también llevar con una combinación de cursos que llaman las didácticas específicas. Y eso es sumamente interesante porque después de que usted llevó a un bloque de álgebras, aparece el curso de didáctica del álgebra. Entonces, en el didáctica del álgebra se empiezan a cuestionar aquellos temas educativos, didácticos, en relación con el álgebra, su enseñanza y su aprendizaje, errores, obstáculos, etcétera, que también tienen un componente de sus cursos de horas prácticas profesionales. Entonces, a lo mejor pueden ir al colegio a observar clases, pueden ir a una escuela a observar clases, una escuela de primaria. También pueden, por ejemplo, trabajar en un taller con profesores de secundaria. Pueden también acercarse a dar sus propias clases, ¿verdad? Después se llevan cursos de geometría y después de los cursos de geometría, didáctica de la geometría con esos mismos componentes. En estadística, cursos de estadística y después de aprobarlos, didáctica de la estadística de probabilidad. En números se llevan teoría de números, conjuntos y después de aprobarlos, didáctica de los números, ¿verdad? Como para explicar y dar esas interrogantes de para qué se enseña, por qué se enseña, ¿verdad? Con diferentes ejes, lo histórico.
Entonces, esas HPP que les llamamos las horas práctica profesional que se ven en estos cursos y en otros de mate, nos acercan un poco a las aristas laborales, ¿verdad? Las aristas laborales, uno puede, terminando la carrera, que son aproximadamente 5 años, ¿verdad? Ahí con el componente de la tesis, ¿verdad? Trabajo final de graduación. Después de concluirlo, uno puede dedicarse a dar clases en secundaria, primeros cursos de universidad. También puede estar trabajando en la asesoría, en asesoría en matemática en diferentes partes regionales del país, ¿verdad? Las regionales del MEP. O también podría dedicarse a la investigación. Y es que la investigación también es sumamente amplia. Muchas de las personas que terminan para seguir investigando en la didáctica de la matemática se van a sacar una maestría, un doctorado para investigar sobre esas cuestiones que parece que están resueltas, pero no lo están resueltas, ¿verdad? Que tienen que ver con la enseñanza y aprendizaje de objetos matemáticos. Y sobre todo algo que es demasiado un componente muy importante porque nos acerca a diferentes realidades del país son las giras educativas. Así como la compañera en biología pudo comentar, a lo largo de la carrera se nos presentan giras, a veces vamos a Turrialba, a veces vamos a Pérez Celedón, a veces vamos a Talamanca, conocemos ese contexto, pero además nos acercamos a diferentes realidades que tiene el país, ¿verdad? Para reflexionar desde la teoría y la práctica, que nos vemos en los cursos, desde la realidad nacional. Eso es lo que les puedo hablar de educación matemática. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Rodolfo. Y cuando la profesora Jennifer estaba hablando, se me olvidó contar una anécdota que es de la vida real. Yo recuerdo que cuando la carrera de Ciencias Actuariales arrancó, atendí a una persona que dijo que era muy buena representando papeles y por lo tanto iba a estudiar Ciencias Actuariales, ¿verdad? Y yo le dije, no, eso es artes dramáticas, no es Ciencias Actuariales. Espero que haya tomado bien la decisión, ¿verdad? Bien, vamos con Geología, que sería la profesora Viviana, ¿verdad? La que arranca. Si hubiera que redondear un poquito, el profesor Andrés nos ayuda y después pasaríamos con el profesor Edwin. Adelante. Ok, sobre la carrera les voy a hablar un poquitito. Geología en realidad abarca de todo. Creo que es algo que tienen en común todas las carreras de la UCR. Abarcamos un poquitito de todo durante el bachillerato. Eso a mucha gente le incomoda un poquitillo porque dicen, ay, no me gusta tal área o tal otra, pero sin embargo, a nivel educativo nos deja muy bien posicionados en todo el mundo, porque tenemos bases de muchas cosas. Entonces, en geología empezamos con un curso que es muy general, que de hecho es tan poquitito lo que se ve de cada área y no se abarcan todas, que a veces la gente todavía no queda muy convencida de la carrera, si es que no está completamente convencido. Pero ya conforme se va avanzando, van viendo diferentes áreas. Y eso también ayuda mucho a que la gente siga buscando y encontrando qué es lo que le gusta realmente, porque se ve desde la parte estructural, que ve las fallas como tal, cómo se mueven, cómo se comportan y demás, la parte sismológica, que ya ve un poco cómo sentimos los temblores y todo eso, la parte vulcanológica, cómo están los volcanes, cómo actúan, la parte, por ejemplo, paleontológica, la parte geotécnica, que es la parte más ligada a la ingeniería y demás. O sea, se ven muchas áreas y ahí la gente aprende como qué le gusta. O sea, y es validísimo a lo largo de la carrera, creo que de cualquier carrera, cambiar de área de interés. Entonces ahí vamos teniendo como diferentes pinceladas de todo lo que hay y ahí vemos qué nos interesa. También es súper importante a lo largo de la carrera tratar de incluirse un poco más, sea con la asociación de estudiantes, sea haciendo un poco de voluntariado o los famosos horas estudiante o asistente que ayudan a los profesores, sean en cursos o en proyectos de investigación, porque eso también nos da una idea de qué podemos hacer después cuando ya salgamos. Entonces, como les decía, la carrera va a incluir un montón de cosas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver a qué somos afines, qué nos gusta y cómo podemos continuar en la carrera también, porque hay algunas que nos van a obligar a salir a especializarnos, otras que, en el caso de geología también se puede salir simplemente a trabajar con el bachillerato.
Sin embargo, si nos interesa un poquitito más, podemos seguir con licenciatura o bien salir a buscar una maestría o un doctorado. Los dejo con Andrés para que nos cuente un poquitito sobre áreas. Sí, básicamente, nada más ahí para redondear, 4 años el bachillerato y 1 año más de licenciatura, y también hay posgrado en geología, que uno de los que también es como de los más populares es en aguas subterráneas, que con eso hago el enlace a la línea laboral. Y quiero iniciar eso con una frase que me robé de un congreso geológico: lo que no crece se extrae. Entonces, básicamente todas las computadoras con las que estamos usando, materiales, ya sea plástico, vidrio, lo extraemos de algún lugar. Y el geólogo es, por así decirlo, el detective que busca esos materiales. Entonces, obviamente, después de la mano con otras áreas, como mucho de la química, ingenieros químicos, optimizamos esos procesos de extracción. Ahora, digamos, no sé, el minado de litio para las baterías, para energías más limpias, etcétera. Son materias primas que ocupamos, que extraemos para edificios, etcétera. Entonces, minería, aunque en ese país es un poco visto como algo malo, realmente todos ocupamos de la minería para transportarnos y para llegar a tener esa conversación, etcétera. Ocupamos extraer materias primas para construir tecnología. Es un área, digamos, importante de mercado laboral. Otro del perfil laboral que tenemos, digamos, en geología, los estudios de impacto ambiental. Un geólogo es necesario para cada uno de los estudios de impacto ambiental. Entonces, trámites de construcción de hoteles, infraestructura, siempre van a llevar esa componente geológica. Y somos poquitos, somos poquitos, entonces hay buena salida en ese sentido. Regencias, ya sea ambientales, mineras también, el agua subterránea. Casi todos, digamos, o mucha gente del gran área metropolitana, obtenemos agua de pozos. Entonces, el saber qué acuíferos hay a profundidad, cómo es esa agua, qué calidad tiene, si es apta para el consumo humano o no, es un área de la geología también. Bueno, la parte académica que tiene todos sus ramales, ¿verdad? Cada una de las carreras de las áreas que vemos en el plan de estudios, la paleontología, geología marina, en mi caso me encantan las cuevas, son áreas de investigación. Algo muy importante que estábamos resaltando hoy en la feria vocacional es la parte energética. La generación de energía, ya sea energías limpias, ¿verdad? Por ejemplo, hidroeléctricas, ocupa una componente geológica muy, muy fuerte, igual la geotermia. Son un equipo de geólogos que seleccionan, bueno, en conjunto con otras áreas, muchas veces ingenierías, seleccionan lugares óptimos y los estudian durante muchos años para construir esos proyectos geotérmicos, hidroeléctricos, porque no es en cualquier lugar donde son condiciones aptas para construirlos. Entonces, tanto como la parte de generación de energías como almacenamiento de energía, baterías, se ocupa la parte geológica. En la parte de gestión del riesgo, bueno, ahora está, digamos, el deslizamiento de la zona de Guasarcas, todo el mundo lo vio en noticias, me imagino, y las afectaciones o implicaciones, y es un entorno geológico que tratamos de entender para tratar de minimizar ese riesgo, ¿verdad? Pero eso es un poco más complejo porque va de la mano de voluntad política y ordenamiento territorial. Pero al menos las alertas, aquí es zona susceptible a deslizamientos, aquí hay fallamiento activo, son los geólogos los que hacen ese tipo de alertas. Y ahí, digamos, nada más para mencionar alguna más adicional, que alguna de las más atractivas me he dado cuenta con la docencia, mucha gente entra a geología por la vulcanología, porque le encantan los volcanes y en geología es un área de especialidad, la parte vulcanológica y también la gestión de riesgo en torno a volcanes es súper importante. Y un área emergente que considero muy interesante, y aquí hacerle publicidad al volcán Poás, que es patrimonio de la UNESCO, de los 100 geositios más importantes del mundo, es el geoturismo. Costa Rica viene mucha gente por sus volcanes, por el contexto geológico, entonces es un área emergente que tiene mucho potencial también, el dar información geológica de esos sitios.
Perfecto, muchísimas gracias, profesor Andrés. Aquí nos está acompañando el profesor Edwin Santiago de la Escuela de Física, que no habíamos tenido la oportunidad de presentar. Entonces, profesor, le damos la bienvenida y también pedirle que nos cuente un poquito de la carrera de física, si nos hace el Por favor. supuesto. ¿Me escucha? Perfectamente bien. Excelente, muchísimo gusto, gente. Vean, física, ¿verdad? Físico-matemática, ¿verdad? Porque ahora que dijeron la anécdota de ciencias actuariales con física, a veces se tiene una anécdota parecida, ¿verdad? Con educación física. Va a ser básicamente una mezcla o tal vez la mejor forma de decirlo es cómo aplicar conceptos matemáticos para aplicarlos al mundo real, ¿verdad? Claramente la gente de matemática también lo hace, en matemática aplicada, pero específicamente en el movimiento de las cosas, de qué están hechas las cosas, por qué se mueven como se mueven, por qué vibran como vibran, ahí va a estar física involucrada de una forma u otra. Yo diría que recomiendo mucho la carrera para gente que siempre se llena de curiosidad de cómo funcionan las cosas, por qué se mueven como se mueven, de dónde vienen y un gusto por la matemática, debo decirlo. La carrera tiene mucha matemática, aparte de los cálculos que suelen llevar las ingenierías. Hay 3 matemáticas más que se dan desde la escuela de física, específicamente para aplicarla a conceptos relacionados con física. Y de verdad, ya una vez que se llevan los cálculos y las químicas, que también, ¿verdad? Es una ciencia y se lleva todo eso y las humanidades, casi que es exclusivamente cursos de física. Comparto mucho el sentimiento que mencionan el resto de profesores, que es un poquito de todo. Ustedes salen de la carrera del bachiller sabiendo de mecánica cuántica, mecánica clásica, termodinámica, que son las bases, para luego aplicarse a ya el área de especialización que ustedes quieran. Puede ser astrofísica, puede ser física teórica, puede ser física de materiales, puede ser geofísica, cosas de ese estilo. Lo que le recomiendo es también, desde que son estudiantes, deberían estar haciendo asistencias en centros de investigación, así es como uno verdaderamente sabe si le gusta un área o no. Comparto muchísimo el comentario de que uno entra pensando que quiere algo y luego se da cuenta que no le gusta o hace una asistencia y le encanta, o más bien está segurísimo de que quiere hacer una cosa y hace una asistencia y se da cuenta que no le gusta. Entonces ese tipo de cosas ayuda un montón, más no solo quedarse con los cursos, y cada vez más y más se contratan personas graduadas de física en industria. Es algo que está creciendo a pocos. Entonces también sepan que lo normal es sacar un posgrado, maestría o doctorado. Puede ser aquí en la UCR o mucha gente sale al exterior, a otros países a sacar la maestría o el doctorado. Y igual también con bachiller sos contratable. Entonces creo que abarqué todo. No sé si hay algo que se me está olvidando, pero yo creo que es básicamente eso. Duración básica, 4 Sí, años. cierto, 4 años duración básica de bachiller. Sí, ahorita nos referimos a eso de duración básica. Perfecto, profesor Edwin, muchísimas gracias. Hay otra consulta, va a ser la penúltima, luego yo les voy a proponer un tema más y ya con eso estaríamos finalizando por el día de hoy. Dice, mi interés por la física y las matemáticas siempre han estado presentes en mi vida, pero a raíz de la amplia brecha educativa que hay entre el colegio y la universidad, ¿cómo puedo asegurarme que una vez estando en la carrera pueda lidiar con la gran carga académica que ésta contiene y permanecer en ella hasta terminarla? Siempre ha sido una pasión para mí, pero ¿cuáles consejos podría obtener para cumplir mi meta y lidiar con esa brecha? Entonces, le damos la palabra a la profesora Adriana, ¿verdad? Gracias, Sí, Ricardo. Sí, de hecho, esa preocupación que menciona la persona que hace esta pregunta es una preocupación que ha tenido la Escuela de Matemática en general, no solo para los cursos de sus propias carreras, sino también para los cursos de servicio, todos los cálculos que llevan las personas que llevan ingeniería, las demás físicas, economía, etcétera. Y hemos tratado de implantar alguna serie de mecanismos de contingencia. Obviamente todavía hay mucho trabajo por hacer, pero por ejemplo, ahorita cuando realizan la prueba de aptitud académica, también se hace una prueba de habilidades cuantitativas para tratar de medir cómo están esas bases. Eso no quiere decir que no vas a poder entrar a tu carrera, simplemente va a decir si es necesario que lleves un curso particular donde trates de nivelar esas deficiencias que se traen desde secundaria. También creo que es importantísimo el papel que tenemos los y las profesoras orientadoras, porque tal vez al inicio los estudiantes y las estudiantes no conocen estos mecanismos,
Entonces es muy importante que siempre va a haber una persona que te va a ayudar o que te va a autorizar la matrícula. Todas estas dudas de, tengo un curso particular que no sé si tengo suficientes bases, no sé si estoy llevando muchos créditos en este periodo. Ese tipo de preguntas son indispensables que se las hagas a la persona que te está autorizando la matrícula. Esa persona te puede guiar con respecto a estas dudas, a mecanismos, por ejemplo, los estudiaderos que tienen las diferentes academias, por ejemplo, los planes de acciones individuales que tienen, las herramientas que presenta el CASE también son importantísimas y nos pueden ayudar en ese sentido. También la escuela tiene otros mecanismos, la escuela de matemáticas que desarrollaron recientemente que se llaman las MOOCs, que es para personas que han llevado cálculos varias veces y que han tenido problemas. Para eso tal vez el profesor Rodolfo nos puede ayudar un poquito más a explicarnos de qué tratan y cómo funcionan. Muchas gracias, Adriana. Sobre los MOOCs, por ejemplo, voy a compartirles ahora la página en Facebook, pero ustedes se pueden matricular de forma gratuita, se inscriben con un correo electrónico y a partir de eso ustedes pueden estudiar de forma autodidacta, ¿verdad? A su ritmo y todo lo demás, aquellos contenidos que algunos sí están en la universidad y otros no. Por ejemplo, reforzar las bases de cuestiones de álgebra, de funciones, de la función exponencial, logarítmica, ¿verdad? De paso, quienes están ustedes ahora en el colegio, les va a ayudar muchísimo también para seguir avanzando en los cursos de matemática que están llevando, ¿verdad? Entonces van a ver algunos temas que coinciden, pero se profundiza un poco más, acercándolos a lo que es los contenidos de la universidad, y también pueden encontrar una sección que es de trigonometría, que es algo que no se estudia en secundaria, ¿verdad? Pero que es importantísimo para cuando lleva uno cursos de cálculo y luego ya uno ingresa a las físicas, por ejemplo. Todas las cuestiones que tengan que ver con movimiento pendular, ¿verdad? Seno, coseno, etcétera. Y se está trabajando para también colocar una sección de cálculo. Pero entonces se puede inscribir de forma gratuita, descargar los documentos, hacer la práctica de forma gratuita, todo es gratuito. Se lo pueden hacer solamente teniendo un correo electrónico. Y a partir de eso, estudiar cada área de la matemática, que es como ese paso de la secundaria, bachillerato, a la universidad, profundizando un poquito más en eso. Gracias, profesor Rodolfo. De pura casualidad tenés el enlace por ahí y si lo vas buscando, porfa, le doy la palabra al profesor Juan Gabriel. Nada más para complementar, también desde la Escuela de Matemática, ¿verdad? Se hacen esfuerzos para gente de primer ingreso. En enero, febrero se abren usualmente escuelas escuelas de verano de nivelación para que estén atentos a las redes sociales, ¿verdad? Con esta información. Bien, muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir un momentito el sitio. Es este, ¿verdad? Rodolfo. Ese mismo es el Global UCR. Al ingresar, uno puede buscar MOOCs. Perfecto. Una cuenta de Microsoft o Google. Y con eso pueden entrar y avanzar. La idea del MOOC es que sea libre, abierto y que esté siempre abierto, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan ingresar ahí, que puedan hacer uso de esta herramienta. Hay una pregunta más. Dice, a mí me gusta ayudar y hacer cosas que tengan impacto y me gustan las ciencias. Sin embargo, no veo cómo puedo ayudar estudiando una ciencia. Esta pregunta está buenísima. ¿Quién se anima a responderla? Adelante. Primero profesora Adriana y luego profesora Viviana. Gracias, Rodrigo. De hecho, quería aprovechar esta pregunta porque acabamos de salir de la pandemia. Bueno, todavía estamos un poco ahí, pero qué mejor ejemplo de cómo la matemática, que usualmente no se ve la aplicación en el mundo real, que el equipo que trabajó de lado con el Ministerio de Salud para ver la importancia de las medidas que estaban implementando el gobierno para reducir la curva. Hubo un equipo de modelación matemática que trabajó de la mano con todo el Ministerio de Salud para ver qué tanto influenciaban esas medidas, si de verdad estaban teniendo efectos, si no,
para ayudar a tener ese tipo de contingencias. Ese es solo un ejemplo. Muchas cosas que se hacen dentro de la matemática, que mencionaban antes de la matemática aplicada, tiene influencia directa en la población. Por ejemplo, bueno, ciencias actuariales, hay muchas empresas que vienen al Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada a pedir asesoría sobre problemas como cómo puedo hacer más efectiva mi planta de distribución, por ejemplo, problemas de inundaciones y sequías. Actualmente hay un proyecto en el CIMPA que trata de modelar matemáticamente eso también. En realidad, creo que las ciencias nos dan nada más una herramienta para poder enfrentar los fenómenos de la naturaleza, fenómenos sociales, todo lo que gira alrededor de nosotros. Nada más lo que ocupamos es un poquito de imaginación y mucha tenacidad, por no decir terquedad, para sacar adelante los problemas. Pero cualquier ciencia que escojas, si lo que quieres hacer es aplicarlo, vas a poder hacerlo. Y es que esas divisiones, tal vez antes de darle la palabra a la profesora Viviana, esas divisiones, digamos, yo estudié matemática, yo estudié física, yo estudié química, en la vida real, ¿verdad? Cuando ya nos salimos de la milla cuadrada, que es la Universidad de Costa Rica, esas divisiones tienden a hacerse un poquito más, ¿qué? Se difuminan un poco, ¿verdad? Y lo que sí prevalece es la visión científica, ¿verdad? El seguirse preguntando desde donde yo sé, pero también aprendiendo del que tengo a la par, ¿verdad? Entonces, esas combinaciones son súper interesantes y tienen resultados muy, muy buenos. Vamos con la profesora Viviana y luego le doy a la profesora Gabriela la palabra. Ok, conectándome un poquitito con esta introducción que acaba de hacer Ricardo, yo les iba a contar un poco sobre el trabajo y es un impacto muy grande que hacemos en geología y es la parte de cambio climático. O sea, yo me especializo en esa área y es algo que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, este bochorno que tenemos en época de invierno no es normal y ya estamos en un punto de no retorno. Este tipo de trabajos se hacen desde las ciencias y no solamente desde geología. De hecho, como mencionaba Ricardo, trabajamos muy, muy ligados con otras ciencias. O sea, estamos siempre trabajando con todos y aprendemos mucho de todos. O sea, yo he tenido que trabajar de la mano así juntísimos con físicos, con biólogos, hemos tenido que hacer muchas cosas en conjunto, o sea, desde los modelos, decir cómo se va a comportar en un futuro el clima, hasta entender qué está pasando actualmente, es un trabajo que se está haciendo de mucho, mucho esfuerzo y creo que es uno de los que actualmente tiene mucho impacto porque tenemos que entenderlo muy rápido, a pesar de que ya estamos un poco atrasaditos en eso, estamos en un momento de mucho cambio y tenemos que entenderlo y eso se entiende desde las ciencias. De ahí también hay otro montón de cosas que se ligan. Por ejemplo, el hecho de las aguas, cómo se están trabajando las aguas, es una de las crisis que vamos a vivir a futuro y de eso también se encarga la parte de geología, la parte de química, por ejemplo, cómo se van a comportar las poblaciones que viven en ríos, en mares, etcétera. También la biología se encarga de eso. O sea, tenemos mucho, mucho impacto y mucho que generar todavía. Nos falta muchísimo por entender. Así que del lado de ciencias tenemos montones que hacer. La parte estadística, la parte matemática, todo. O sea, no podemos dejar ninguna ciencia de lado a la hora de trabajar estos temas tan grandes y tan importantes. Entonces era un poquitito para dejar ahí una pincelada con esto nada más, pero hay montones de cosas por hacer todavía. Gracias, profesora. Vamos con la profesora Gabriela. Adelante. Sí, yo quería tal vez nada más complementar ahí, porque, y de hecho pensé también en un ejemplo de cambio climático, ¿verdad? Cuando hablamos de ciencia básica y aplicada, porque entonces, digamos, bueno, tema cambio climático desde la biología, biotecnología, entonces uno puede pensar en modificar plantas que son cultivos como el café o el arroz para que sean más resistentes a X plaga o más resistentes al cambio climático. Ese es como un ejemplo muy puntual donde uno siente que está ayudando, ¿verdad? En mi campo de la genética, cuando, no sé, llega una familia con amelogénesis imperfecta, digamos que el esmalte de los dientes no se forma bien y no sabemos por qué. Y entonces les hicimos un estudio y finalmente encontramos la causa genética.
¿verdad? Que entonces para uno es muy gratificante que ya encontramos la causa, y para la familia ayuda porque saben quién es portador, ¿verdad? Quién tiene la mutación escondida, quién no. Entonces ahí uno siente muy directamente que está ayudando. Pero el principal motivo de mi intervención era para defender las ciencias básicas, porque hay como toda una ola, yo siento, ¿verdad? En los últimos años, a que si yo no estoy proponiendo una idea aplicada que va a resultar en un nuevo cultivo o un nuevo equipo médico, no es interesante y no se merece recibir presupuesto nacional. Y, ¿verdad? Y entonces yo diría que hay que tener mucho cuidado con eso, porque ¿de dónde viene el conocimiento para poder aplicarlo? De los estudios básicos, ¿verdad? Los que permitieron identificar que este gen o esta proteína tenía que ver en el cáncer. Ahí uno está ayudando a muy largo plazo, pero es el punto inicial, ¿verdad? Fundamental. Ese era mi comentario. Muchas gracias, profesora Gabriela. Vamos con el profesor Carlos. Sí, gracias. Ya que la profesora Gabriela lo tocó y complementando, y esto quedó perfecto, las ideas, está hermoso, porque me va a servir de ejemplo para lo que voy a decir. Así como nosotros les enseñamos a los estudiantes dentro de las diferentes carreras que el conocimiento nosotros lo vamos a ir mejorando cada vez y que todo lo que aprendieron en el curso anterior y los cursos anteriores lo van a necesitar para el siguiente, así mismo es como nosotros, las cosas que mediante los diferentes proyectos de investigación se hacen, sientan las bases para poder ir construyendo otras cosas. De hecho, hay una frase que a mí me encanta, y es que nosotros no podemos trabajar desde cero y tenemos siempre que estar utilizando los hombros de gigantes. Todo lo que los que estuvieron antes que nosotros, que el trabajo que hicieron, usarnos para apoyarnos, para crear nuevas cosas que tal vez nuestros predecesores no vieron, y entonces generar algo. Tal vez en ese momento a mí me tocó generar una investigación que diera un resultado válido dentro de lo social, como decía la profesora Gabriela, o que fuera una aplicación específica. Perfecto, pero tal vez el trabajo de mis compañeros en ese momento y compañeras no sirva, entre comillas, para la aplicación específica, pero va a servir para que alguien tome esa información y haga algo. No es solamente el trabajo mío en mi materia, en mi carrera, en mi rama, es interdisciplinariedad, codisciplinariedad, y es una interrelación completa con nuestros colegas. Al fin de cuentas, la ciencia es una sola, son muchas ramas porque es muy difícil saberlo todo de golpe, y nosotros necesitamos siempre este tipo de colaboraciones, y esta es la base a fin de cuentas. Todos como docentes universitarios llegamos a saber, uno, porque estamos aquí trabajando y nos encanta la UCR, sabemos que nosotros queremos darle a la sociedad de una u otra forma, ya sea a través de mejorar la forma de enseñanza hacia los estudiantes, ya sea con la generación de un nuevo material, ya sea con la generación de nuevos procesos. Los mismos ejemplos que acaban de mostrar acerca de lo de MOOC, esto es devolverle a la sociedad parte de lo que nosotros nos dieron, por lo cual estamos aquí. Y esa es la idea de querer usar las ciencias para dar algo de vuelta y para ayudar, para que sean parte del transformativo, del cambio constante que se tiene. Qué bonita charla nos está quedando, compañeras y compañeros. Yo estoy emocionadísimo. Bien, la profesora Viviana, íbamos a hablar de unas siglas, ¿verdad? ¿Me ayuda con eso, profesora? Sí, es que estaban preguntando sobre la internacionalización y convenios con otras universidades. Bueno, soy un poco familiarizada con eso porque he trabajado un poquitito con la OAISE, y es la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Exterior de la universidad, y desde esa oficina se ha trabajado mucho con convenios, se ha trabajado, bueno, hay varias universidades que tienen estos convenios donde pueden ir o venir estudiantes a hacer intercambios, también de profesores. Voy a mencionarlo muy rápido porque si no nos vamos en tiempo, ¿verdad? Hay mucho. Y ellos facilitan un poco ese trabajo en equipo. De hecho, la próxima semana tienen todo como unas sesiones de información sobre esto. Creo que muchas van a estar disponibles incluso en online para que por si alguien las quiere seguir. Y ahí se ve mucho cómo se trabaja con ellos, porque son universidades tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, Europa, Asia, o sea, en todo lado tienen contactos. Entonces hay muchas posibilidades como estudiantes, como, bueno, profesores y demás, administrativos para poder ir afuera. Entonces oportunidades hay. También se trabaja, ¿verdad? Obviamente con becas a nivel de Casa Amarilla o de las embajadas, entonces hay mucho que hacer.
Igualmente a los estudiantes también les llega mucha información, dependiendo del área en la que estén, ya un poquitito más avanzados obviamente, sobre posibilidades de estudio, de intercambios por medio de fundaciones, que muchas veces trabajan en temas muy específicos y se pueden ir también con eso. Entonces hay posibilidades. Obviamente no hay que correr porque se tropiezan, pero hay que llevarlo y hay que buscar porque posibilidades hay. Y como les digo, la U maneja muy bien también eso. Entonces, si quisieran verlo, pueden buscar OAICE en redes sociales y creo que ahí tienen información sobre la próxima semana que van a estar hablando un poco de esto. Bien, muchísimas gracias, profesora y profesores. Me gustaría cerrar este evento refiriéndome un poquito al perfil vocacional de las personas que tenemos en este panel. Resulta que yo pienso, siempre lo he dicho, que una persona que estudia ciencias es un niño o una niña que conservó esa habilidad de cuando iba al parque, de la mano con los papás, preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué las hormigas caminan en fila? Y ya la profesora Gabriela sabe por qué caminan en fila, posiblemente, ¿verdad? ¿Y por qué si tiro una bola así, la bola hace una curva? Y entonces el profesor Edwin sabe la respuesta, ¿verdad? ¿Y por qué si combino tal cosa con tal otra, se crea tal cosa, ¿verdad? Entonces todas las personas que tenemos acá son personas que conservaron esa habilidad que tienen los niños y aprendieron un método para generar conocimiento a partir de eso. Y eso, chicos y chicas que nos están viendo en ese momento, yo pienso que es de lo más importante que hay que tener para entrar al área de las ciencias. Entonces, me gustaría invitarles a que investiguen más, ¿verdad? Esta charla apenas es una pequeña pincelada, fueron casi 2 horas, pero es una pequeña pincelada de lo que tiene que ver con la ciencia, que es un área maravillosa del conocimiento, y que se informen, que no se autoexcluyan, que eso es muy importante, que pregunten, que se den la oportunidad, y ojalá podamos verles el próximo año en las aulas universitarias, alegrándonos el campus, porque es muy bonito cuando ustedes están y muy triste cuando no están, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecerles. Ya creo que no hay más preguntas en el chat, en la transmisión en vivo. Entonces, agradecerles a ustedes, a los panelistas, las panelistas, por habernos acompañado en este ratote, y a las personas que nos están viendo también, agradecerles la permanencia en el video. Muchas gracias.